conocimos la ciudad de Córdoba en 1999 y a partir de ese momento mantuvimos frecuentes comunicaciones mediante encuentros, charlas y correspondencias, y ahí fuimos gestando el material audiovisual que el mismo Don Osvaldo fue protagonizando. Este relato proviene del diálogo que mantuvimos con Don Osvaldo el 20 de agosto del 2013 en su domicilio y que, bueno, resultó nuestro último encuentro. Por ejemplo, que yo le pudiera expresar a usted que a esta altura de los tiempos, ¿por qué me siento, diríamos, cada vez más lejos de la solución que como heredero de los pueblos originarios se ha venido esperando y no se da? Es decir, esa especie de frustración permanente de que no logremos todavía el diálogo necesario para poder convivir o lograr lo que desde hace tanto tiempo veniendo decimos, ¿cuándo podremos aprender a vivir bien? A vivir bien. Nosotros últimamente estábamos analizando la problemática esta de que han pasado 5 siglos y todavía estamos como si recién estuviera iniciándose el siglo que tiene a 1492 como la fecha, digamos, inicial de la incomprensión total. La fecha inicial de incomprensión total, que ya vendría a ser una cuestión remanente, es decir, que los que llegaron equivocadamente. Pero lo grave es la equivocación que nos han transferido a nosotros. Es decir, que de pronto nosotros, después de 5 siglos, estamos repitiendo lo que ellos nos han enseñado a decir y que no es la verdad de todo el contenido de los valores que estaban vigentes hasta 1492. Es decir, hasta 1492, todos aquellos periodos terriblemente largos, pareciera que los hubiéramos tachado nosotros mismos. Y por eso es que en el año 2013 estamos tratando de encontrar cuáles eran los valores predominantes, ¿no es cierto?, de aquellos tiempos que nosotros consideramos precolombinos. Eso posiblemente nos tiene a nosotros, digo, a los que nos consideramos herederos de los originarios, y que yo personalmente pienso que es cuestión de opción y no de lo que equivocadamente actualmente se utiliza, es decir, utilizando el concepto racista, es decir, que somos que tenemos una fisonomía aborigen, y pensando de que tenemos que distinguirlos de los que son rubios, de los que son de ojos celestes, y eso no sirve para nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que ir asumiendo los contenidos de valor que son los que tenemos que restaurar y ponerlos en el ejercicio para convivir como corresponde y no seguir la eterna división de que ustedes los blancos, nosotros los indios, o allá los negros y acá los amarillos. Yo creo que eso no va a servirnos para nada. Yo creo que la etapa esta actual, que nosotros por lo menos estamos esperando se cumpla, es decir, la vigencia del nuevo Pachacuti, esto está implicando que tenemos que atravesar un periodo de cambio
que sería la crisis que estamos viviendo en este momento, que está entre los 500 años negativos y los 500 años que suponemos se van a dar positivos. O sea, la vigencia del Pachacuti negativo y la vigencia del Pachacuti positivo. Pero esta etapa que la estamos viviendo es muy cruel. Y esa crueldad nos tiene, yo creo que a la mayor parte de los que tratamos de hacer conciencia clara de lo que hemos perdido y de lo que esperamos restaurar, nos tiene en la situación actual. Entonces yo le decía a usted que en este momento hay algo que pareciera que uno se siente colocado afuera de eso. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con la cantidad impresionante de hermanos de tierra, hermanos de sitio, hermanos del continente, que simplemente se están manejando con aspectos que atañen al viejo mundo, es decir, la llegada de Europa y de Medio Oriente nos ha absorbido de tal manera que nosotros no estamos pudiendo poner en claro qué es lo que somos nosotros. Estamos tan confundidos que nos estamos estafando nosotros, entre nosotros mismos. Seguimos traicionándonos a nosotros mismos y confundidos los estamos confundiendo a los que nos vinieron a confundir. No sé si esto va a quedar claro, porque nos han traído una tremenda confusión. Decíamos en estos días, una confusión mística fundamentalmente, y lo que más nos ha tocado. Y ese aspecto místico, nosotros actualmente colocamos dos aspectos que son latentes y actuales. La cosmovisión, que en el fondo es el término europeo, la cosmovisión y la religión dominante que ha llegado hacia nosotros. Y la cosmovisión nuestra está en una etapa tan decadente como las religiones que han llegado con el mundo europeo y el mundo de Medio Oriente. Ahora se nos está colocando encima Oriente, porque ya está apareciendo, sobre todo en mi país, la República Argentina, una enorme, cantidad de personas que están viniendo de la China, del Japón, y que seguramente van a llegar a querer que nosotros también comprendamos los contenidos de esas dos místicas que son totalmente diferentes. Entonces, desde ese punto de vista místico, nos estamos nosotros estafando permanentemente cuando nos ponemos al servicio, supongamos, de las fuerzas políticas y estamos cumpliendo con los requisitos políticos argentinos, en el caso especialmente de este norte, cuando tenemos que prestarnos a hacer el teatro de la Pachamama, el teatro del Inti Raymi, el teatro, en fin, todos estos otros aspectos que son mero teatro para quedar bien con los políticos que ejercen el poder en nuestro país. Eso está mostrando plenamente que estamos viviendo una etapa caótica en lo que hace a la mística. Ahora, en política mejor ni hablemos, porque en el fondo los políticos nunca nos han entendido, no quieren entendernos y van a seguir pensando en que tenemos que desaparecer y seguir las pautas que comenzaron a utilizar en 1492, borrarnos del mapa. No quieren saber nada de nosotros.
Y bueno, si nosotros no concientizamos eso, estamos actualmente a merced de la fuerza política que ha hecho de nuestros hermanos los famosos punteros políticos y los que están al servicio de la política nacional, que en el fondo se están ellos, porque lo saben bien que están vendiéndose terriblemente y nosotros estamos conscientes de que son traidores, pero que estamos sin saber cómo hacer para resolver esa problemática. Yo creo que todo esto nos pone a nosotros en una situación, digamos, de angustia, que no debería existir, porque para eso tenemos bases culturales fuertes, como el caso que yo le hablaba a usted de Tunupa y Tocapo, que así, digamos, en una síntesis extrema, Tunupa es la tendencia al equilibrio y Tocapo es la tendencia al desequilibrio o el desequilibrio. Es decir, estos dos elementos clave para comprender el fondo de la mística andina, especialmente la de este continente, cuando esas dos fuerzas que son los que hacen a la totalidad, o sea, Pacha es precisamente la totalidad, o sea, la integración de lo positivo y lo negativo. Eso es Tunupa y Tocapo. Tunupa, que es la tendencia al equilibrio, es sempiterna, está en todos los tiempos. Como Tocapo, también es sempiterno, pero no son fuerzas que son diferentes y que una puede tener mayor vigencia en un determinado momento o viceversa, la otra puede tener mayor vigencia. Entonces, en un determinado momento hay más predominio del desequilibrio, pero nunca va a desaparecer el equilibrio, y llegará otro momento en que va a tener más vigencia el equilibrio y bajará de peso el desequilibrio. Entonces, una es un periodo de 500 años, ¿no? Y la otra es otro periodo de 500 años. O sea, un Pachacuti negativo, un Pachacuti positivo. Esto es si cuando se pone vigente en la conducta de uno, le permite a uno estar en una etapa de, digamos, de mantener con todas las fuerzas que uno posee, optimismo. Es decir, no se va a producir un caos absoluto y total. Y ese optimismo nos va a permitir evitar que nos suicidemos. Porque si va a tener vigencia la otra fase y no encontramos el optimismo necesario, vamos camino al suicidio, o sea, al autoexterminio de uno mismo, en lo personal. Y eso funciona en lo colectivo, en este caso comunitario, o como ya tendencia universal, que sería como el hablar del fin del mundo, sin remedio. Pero eso a nosotros no nos va a tragar si es que realmente somos capaces de reivindicar los valores de las culturas milenarias a las cuales nosotros hemos adherido porque hemos optado por eso. Por eso digo, es cuestión de opción, no de comprensión y mucho menos de sometimiento.
Claro, yo le decía la enorme dificultad de hacer vigente el diálogo, ¿no es cierto? El esfuerzo que está haciendo usted para entenderme y el que yo estoy haciendo para tratar de transferirle lo que tengo acá, acá y acá. Y justo me ha ocurrido hace poquito, cuando estuve en Mendoza. En Mendoza voy a hablar para los maestros que habían pedido ver cómo solucionan el problema de bilingüismo. Entonces yo dije, a ver cómo hago acá, porque seguramente van a estar maestros y según ellos me dijeron, iban a estar representantes de las comunidades, especialmente los grupos de comunidades bolivianas que tienen mucha presencia en Mendoza. Entonces yo digo, voy a empezar con lo siguiente. Un concepto en quechua. Entonces digo, miren, ukunchis imaynatachusnin, chayta riana, chayta nina, chayta rimana, chayta ruana. Es como una pregunta en quechua, que dice, ¿dónde está la verdad? ¿Está aquí? ¿Aquí o aquí? No, es cuestión de inteligencia, de sentimiento o de apetencia. Una pregunta en quechua. Y resulta que el que contesta es en aymara, Yam Jairinti, ¿no? Y la respuesta es, la verdad no está en ningún lado, nadie la tiene, porque la verdad no existe. La verdad está en cada uno de nosotros. Por eso es que la obligación que tenemos en los idiomas, donde aparece en Yam Jairinti o Amasu Amakeya Mayuya, ¿no? La obligación de decir la verdad. Entonces yo tengo la obligación de decir mi verdad, que puede no estar de acuerdo con tu verdad. Entonces esto ya es el ejercicio del respeto mutuo. Si yo te escucho callado mientras tú hablas, te voy a exigir de que te estés callado mientras estoy hablando yo. Este juego de obligaciones hace que aparezca el diálogo verdadero y ese diálogo nos va a ir mostrando que ninguno de los dos puede imponerse con razones porque ninguno de los dos la tiene. La razón es un elemento que nosotros tiene el menor espacio posible. Nuestro lenguaje está dentro de lo que nosotros llamamos es meramente coherente. Es decir, anda bien, así es, pero no está dentro de la razón occidental que se basa en la lógica. Si A es igual a B, B igual a C, luego C es igual a E, bueno, ahí no hay vuelta de hoja y esa es la razón. A nosotros eso no nos interesa un comino, porque en el fondo a nosotros me interesa que vos lo entendás, lo comprendas y veas que si hay o no razón, no importa. Y yo generalmente pongo el ejemplo de mi madre, que cuidaba sus arbolitos de pera y pasó lo que pasó. Entonces me pregunta qué pasó. No, resulta que mi padre había plantado en la casa en Maimará 6 árboles de pera. Y esos perales se hicieron grandes. Mi papá murió y los perales quedaron con mi madre, 6. Y ella quedó sola. Cuando nosotros grandes nos fuimos, cada uno por su lado, yo me vine a Salta,
Mi otro hermano se fue a La Plata, mi hermana se quedó en Jujuy y mi madre se quedó en Maimará, en su casa. Entonces nosotros íbamos a visitarla y ella, íbamos en la época del verano, se floreaba con sus peras. Ah, las peras de agua, qué rica. Pero habíamos observado una cosa, que mi mamá, y yo sobre todo, cuál era la conducta de ella con los árboles. Y ella entraba a conversar con sus árboles. Y cuando las peras estaban buenas, los agasajaba. Y por ahí las peritas eran muy chiquitas y ella entraba con un cinto y le daba unos buenos cintarazos a los árboles porque le reclamaba que porque ese año las peras estaban chiquitas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros la veíamos, decíamos, bueno, está viejita, pobrecita, está. Bueno, pero resulta de que ella con sus árboles tenía esa conducta de diálogo con los árboles. Pero es acá que muere mi mamá y a los 6 meses se murieron los 6 árboles. Entonces se murieron, a pesar de que nosotros le encargamos a los caseros que el riego, que sea, se murieron los 6 árboles. Ahora, ¿qué explicación tiene esa? Ninguna, pero existe y está. Y resulta que en la mayor parte de la gente de mi tierra, si no arman con sus árboles, con sus flores, con sus perritos y yo con mis gatitas. Es decir, hay una relación de vida con todo. Y eso no tiene ninguna lógica. Es otro lenguaje. Y es el lenguaje que nosotros llamamos la coherencia. Este es el lenguaje que tenemos que esforzarnos para ver, de convivir felices, de entrecruzar ideas, sentimientos y apetencias, ¿no? Entonces, cuando comemos sin estar mezclándolo con razonamiento ni sentimiento. Entonces, cuando estés afligido, con bronca, no comas porque te va a hacer mal. O si estás estudiando, no te pongas a hacer funcionar cabeza juntamente con tus sentimientos, porque si estás embroncado, te has peleado con la novia, deja los libros y hace otra cosa. Es decir, ¿a qué aparece ahí? Aparece el símbolo del ser humano, que decimos que el ser humano simbólicamente en el mundo andino tiene estas características de la pirámide regular. Entonces, cuando el hombre piensa, la pirámide se pone en esta forma. Ahí tiene que darle la mayor fuerza para que funcione bien su cabeza. Lo que no alcanza a comprender está aquí en la base y ahí se resolverá si puede y si no también. Y ahí se llama el imponderable. Aquí abajo está el imponderable. Cuando la pirámide se pone de otra manera, aparece el sentimiento arriba. Entonces, el privilegio tiene el sentimiento. Y todo lo que no puede resolver el sentimiento queda abajo. Y de la misma manera, cuando yo pongo las apetencias arriba, tengo que darle el privilegio. Y esto es lo que acabo de decir. Cuando yo estoy trabajando mentalmente, tratar de evitar de mezclar aspectos sentimentales o emotivos. Con hambre difícilmente puede resolver problemas científicos. Comiendo no tengo que estar metiendo problemas emocionales ni intelectuales. Comer tranquilo. O a la inversa cuando estoy utilizando los sentimientos. Es decir, esa regulación de los aspectos es una norma que es factible y que eso es lo que nosotros colocamos en el mundo de la educación andina. El niño tiene que aprender que cuando come tiene que mirar bien su comida
y gustar la comida, ¿no? Y usted en el mundo que vivimos, y yo en Buenos Aires lo observé muy bien, se juntan dos personas a comer y lo dejan a uno a medio hablar y se manda a ir porque ya está en otras cosas. Y eso a nosotros no nos parece bien porque eso es no saber regular la conducta, colocarla en el equilibrio correspondiente y al mismo tiempo cada uno de esos aspectos fundamentales tiene un límite. Nunca voy a poder resolver absolutamente la totalidad de mis problemas intelectuales porque está a la base de lo imponderable, o lo mismo pasa con los sentimientos o con las apetencias, ¿no? Y ese imponderable posiblemente no esté en ninguna de las cosmovisiones o religiones, y nosotros la manejamos intensamente porque sabemos que es la conjunción de fuerzas que se dan en la naturaleza, que las incorporamos a nuestra conducta, en la comunidad, que las incorporamos a nuestra conducta y nuestra propia conducta, que es la que nos hace que andemos en este mundo tratando de resolver lo mejor posible los problemas. Aclaremos la cosa, aclaremos. Una cosa es pacha y otra es cosa la pacha. Cuando digo pacha es una cosa y cuando digo la pacha es otra. Y usted me dice, ¿dónde está la diferencia? La partícula la, ¿no?, hace al género femenino. Si usted suprime el artículo la, queda pacha. Pacha es tiempo y es espacio. Tiempo, espacio. La cabeza del ser humano no alcanza a tener la visión absoluta de tiempo. Porque si tuviera la noción absoluta del tiempo, no sería un ser humano. Y lo mismo que el espacio, ¿no? Pero si yo digo la pacha, es la Tierra, es el planeta Tierra. Y ahí generalmente, ahí le agrego mama. Entonces, la Pachamama es el planeta Tierra que es capaz de producir vida o de recibir la vida. Entonces nosotros, los del mundo andino, decimos, nosotros no somos dueños de la tierra es dueña de nosotros, porque tiene más vigencia de tener el poder de ser madre, de dar vida. Es decir, nosotros de la tierra vamos a recoger las verduras, en la tierra se van a multiplicar los animales, la comida, y yo voy a nacer en este mundo que se llama, y ahí voy a ir a parar. Entonces, esa es la Pachamama.
Ahora, ¿cómo juega al mismo tiempo la Pachamama? Juega en función de los sentidos que el hombre tiene. ¿Qué es para nosotros, ya cuando lo voy a colocar en lo simbólico, en lo visible, en lo audible, en lo gustable, entonces ya voy a requerir el auxilio de otros aspectos, como ser, por ejemplo, si quiero ver lo visible, entonces para nosotros la Pachamama es un punto, y la totalidad que vendría a ser el globo. Por eso nosotros pensamos que el tiempo y el espacio son son globales. Tendría que recurrir a la gráfica, ¿no es cierto? Si es que quiero darle un poquito más de vigencia, más de entendimiento, si no, no va a ser factible que lo comprendamos. A ver si lo podemos expresar. Por ejemplo, ¿no? Esto sería el símbolo fundamental de la Pachamama. ¿Por qué? Porque la Pachamama estaría relacionado con esto. Que se llama el equilibrio. Porque es la cruz de brazos iguales. La cruz de brazos iguales con un centro es la gráfica para comprender la Pachamama. Ahora, este símbolo dinámicamente concebido gira y va a producir esto. Bueno, para nosotros esto vendría a ser la Tierra y este es el centro. Pero al mismo tiempo, así estático, nos da, pero como para nosotros el tiempo y el espacio es dinámico, entonces gira sobre cualquiera de sus ejes. Puede girar sobre girar sobre este, y al girar va a producir el globo, es decir, la esfera. Entonces el tiempo y el espacio para nosotros es esferoide. El tiempo es esferoide, el espacio es esferoide. Pero, al mismo tiempo, como nosotros dijimos, que lo macrocósmico no es para nosotros tan fácil de concebirlo, nos quedamos en esta figura fundamental que reducida finalmente es simplemente suprimiendo lo demás el agujerito esto. Pero este es el centro, el centro. Cuando se traduce y se reduce a ritual, se cava un agujerito en la tierra y ese agujerito está simbolizando el centro de la tierra. O está simbolizando el centro del universo. O está simbolizando mi centro. Fíjese cuántas cosas pueden poner ahí, ¿no? Por eso es que se corre riesgo cuando alguien pretende dar explicaciones por ahí rápidas o simplemente quedar bien, empieza a colocar mucha fantasía en eso y empieza a tergiversar las cosas. Si nosotros consideramos que la Pachamama es la madre tierra,
y ella nos da para subsistir, entonces el mecanismo de la economía cualitativa o cuantitativa hace que nosotros retribuyamos lo que la tierra nos da. Entonces, si la tierra nos da la comida, nos parece que la comida tiene que ser. Entonces ya se transforma en ritual. Y los rituales generalmente están a merced de las regiones donde funcionan las diferentes culturas, y eso hace que haya una multiplicidad de explicaciones, de formas de proceder, pero básicamente la Pachamama es el centro del planeta Tierra donde el hombre tiene su campo de acción. Eso es la Pachamama. Pero si usted quiere tener el concepto macrocósmico, la cosmovisión, no tiene que poner el artículo la, porque ya lo transforma en el planeta Tierra. Pacha coincide con Mapu, que son la palabra que tienen los de la Patagonia, los mapuches. Es eso, tiempo y espacio. Tiempo, espacio, y acá, por ejemplo, supongamos las culturas de la floresta, dice Joná, Taller, Lecó. Están diciendo exactamente lo mismo. Pacha, tiempo y espacio. Mapu, tiempo, espacio. Si usted le pone el artículo y lo transforma en femenino, se está refiriendo al planeta Tierra, que es la Pachamama. Y por eso le resulta más fácil juntarla con la Virgen María y decir, también la Virgen María es Pachamama. Listo.